Bienvenidos al quinto encuentro de Economía Senior. Llevamos 5 años hablando de una cuestión central, el reto demográfico. Es una cuestión que preocupa en todo el mundo, de forma especial en Europa, continente envejecido, y todavía más en España. Y estamos buscando respuestas a unas preguntas que realmente nos inquietan, porque no acertar en las respuestas podría conducirnos a un ocaso de nuestra civilización, porque es un reto verdaderamente determinante e incluso, si me permiten, hasta dramático. Queremos agradecer a los coorganizadores con nosotros, a CaixaBank, a la Empresa Nacional de Innovación, también a Atencia y, por supuesto, a Senior Economía Forum, porque estamos realmente con ellos trabajando, compartiendo durante todos los años estas cuestiones. Quizá en el fondo todas las preguntas pudieran resumirse en una inquietud. ¿Será necesario un nuevo pacto social para afrontar esta situación? Bueno, vamos a verlo y tenemos la oportunidad de inaugurar este quinto encuentro de Economía Senior, ni más ni menos que con el ministro de Inclusión, de Seguridad Social y de Migraciones, José Luis Escrivá. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Claro. Está usted en el centro de esta cuestión que nosotros estamos investigando y con muchos retos, además, incorporados, porque además está ocupándose de la atención a los refugiados ucranianos y tantas cosas, ¿no? Bienvenido. Yo no sé si podríamos decir que a finales del siglo XX, cuando se alcanzó el Pacto de Toledo, los últimos años, ya nos quedamos todos tranquilos, dijimos, bueno, tenemos el Pacto de Toledo, y siempre que alguien hablaba de pensiones nos referíamos a él, pero el mundo se ha movido mucho, el escenario es distinto, lo vimos en las pasadas elecciones francesas, los debates, lo vemos en los datos actuales. ¿Realmente todo aquello sigue siendo válido o está en revisión? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que poner en valor lo que significa en España el Pacto de Toledo, es decir, en un país en el que, bueno, como ocurre en los países de nuestro entorno, muchos elementos son motivo de confrontación partidista y cuesta llegar a consensos. Este es un ámbito en el cual, desde mediados de los 90, recurrentemente los partidos han decidido dejar a un lado sus controversias y ponerse de acuerdo en lo que es el ámbito de pensiones y en un sentido bastante amplio. Eso ha ido ocurriendo y tenemos, afortunadamente, un acuerdo del Pacto de Toledo de octubre del año 2020, de hace menos de 2 años, en el cual se hacen al Gobierno 19 recomendaciones. Esas recomendaciones son muy extensas y ponen de manifiesto, yo creo, la sensibilidad y la perceptividad por parte de los partidos políticos en este tema de todos los nuevos elementos y las nuevas realidades que requieren repensarse algunos elementos del sistema de pensiones. Tenemos un sistema, yo creo, muy sólido. Ahí la referencia francesa y los debates que ha habido recientemente ponen de manifiesto que hay sistemas mucho más frágiles porque no son el resultado de un acuerdo horizontal entre los partidos políticos, pero claramente que tenemos que seguir repensándonos muchos elementos. Es que no solamente ha cambiado el escenario y los datos, que casi siempre son peor, han cambiado también los conceptos, ¿no? Hoy una persona mayor, pues se ha movido la foto a como consideramos que una persona era mayor hace un cuarto de siglo. Absolutamente, absolutamente. Claramente hay en este momento el aumento de la esperanza de vida y de la calidad de vida, claramente constatada por muchísima evidencia, hace que las carreras profesionales pueden ser mucho más largas, mucho más extensas, mucho más variadas. Este es un elemento muy importante que está reconocido por el Pacto de Toledo y que ha tenido respuesta por parte nuestra, por ejemplo, y después refrendado a su vez por el Parlamento con lo que es los nuevos incentivos a la jubilación demorada, por poner un ejemplo, o la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa. Es decir, como resultado de las recomendaciones del Pacto del Toledo se han producido cambios normativos que están vigentes desde el 1 de enero que intentan adaptarse a esa nueva realidad. Le trasladaré preguntas, opiniones que se escuchan a veces en la calle, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo ya para cuando me jubile ya la seguridad social habrá quebrado. Eso es muy dramático, pero es verdad que hay personas que lo dicen. O ya las pensiones no lo van a cubrir, váyase usted pensando en cualquier otra fórmula. ¿Realmente podemos llegar a una situación tan extrema? En ningún caso, pero en ningún caso. La sostenibilidad del sistema de pensiones está asegurada. Mire, estamos
por empezar por lo más reciente, estamos reduciendo el déficit de la seguridad social de una forma muy rápida. El año pasado el déficit fue el 0,9% del PIB, hace 4 o 5 años era el 1,6, 1,7% del PIB, este año terminaremos en torno a medio punto del PIB y nuestra idea es a final de la legislatura estar cerca del equilibrio presupuestario. Las medidas que se han ido adoptando han reforzado la seguridad social y si se hubieran adoptado antes, probablemente incluso la situación sería más solvente. Es decir, lo que ha pasado en España, y eso a veces no se conoce suficientemente, es que en los momentos, digamos, en los que la seguridad social, de vacas gordas de la seguridad social, que fueron a principios de los años 2000, con superávits muy importantes, pues en distintos momentos y por distintos, digamos, partidos políticos o gobiernos, mejor dicho, se decidió, digamos, trasladar, sobrecargar la seguridad social de gastos pagados con contribuciones, en principio pensadas para las pensiones, en elementos que no tienen nada que ver, son lo que se llaman gastos impropios. Lo que hemos hecho es una separación de fuentes, como resultado de una recomendación del Pacto de Toledo, de tal forma que el Estado crecientemente está asumiendo gastos que no le correspondían a la seguridad social y que está permitiendo que su situación financiera esté mucho más, sea más fiel, digamos, de lo que realmente es una situación en la cual ingresos y gastos pues tienen que casar bastante aproximadamente. No, tranquiliza escuchar esa fotografía, vamos mejor porque se ha descargado de lo que no le correspondía y por tanto esto mejora. Con todo, a esos pilares fundamentales habría que añadirle otros pilares para tener mayor certeza, mayor seguridad las personas a la hora de jubilarse. España tiene, si miramos ahora hacia adelante, España tiene un problema, digamos, una mayor tensión en el sistema de seguridad social que es transitorio, prolongado pero transitorio, que es la década de las próximas 2 décadas aproximadamente. ¿Por qué? Porque, es decir, la generación nuestra es una generación bastante ancha y dejamos detrás una jubilación más estrecha, que es la que tiene que financiar nuestro sistema. A esa siguiente jubilación le sigue otra que es aproximadamente del mismo tamaño, con lo cual eso reequilibrará la situación de la seguridad social después del año 2050. Luego es verdad que de aquí al 2050 más o menos tenemos que reforzar el sistema y ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, el mecanismo de equidad intergeneracional va a suponer un aumento de ingresos, se va a reactivar, digamos, volver a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que se conoce como la hucha de las pensiones, durante una década, hasta el año 2032, para tener recursos suficientes para ese problema. Otra medida que estamos a punto de tomar, que vamos a empezar a negociar con los agentes sociales, es que va a ayudar justamente a reforzar de ingresos esas 2 décadas del sistema de pensiones, es el destopar la pensión máxima y también las cotizaciones correspondientes. Eso que desde el punto de vista de medio plazo es neutral para la seguridad social porque aumentamos la pensión máxima, pero también hay que cotizar más y por lo tanto ingresos y gastos casan. Dado que primero se recauda por todos y después se pagan las pensiones, nos va a permitir rellenar de ingresos justamente esas 2 décadas que son más débiles. Es decir, estamos tomando medidas, de nuevo, con el acuerdo de los agentes sociales y de los partidos políticos del Pacto de Toledo, para que esa mayor tensión en las próximas 2 décadas, digamos, la pasemos por ese periodo con tranquilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema. Déjeme trasladarle una imagen que demográficamente está ahí porque los datos están comprobados. No es afortunadamente la situación de España, pero sí de algunas provincias. Ya sé que esto es general, afortunadamente, y hay una caja general, no va por provincias, pero hay 3 provincias en España, que son Lugo, Ourense y Zamora, que tienen mayor número de personas mayores de 75 años que menores de 25. Uno ve aquello y dice, bueno, esto es un dibujo de lo que no podemos tolerar que consolide, o de lo contrario, eso ya no es una pirámide de edad, ¿no? Porque una pirámide de la base siempre es más ancha. Son casos extremos, pero son casos ilustrativos, ¿no?, de lo que nos pasa. Sí, hay diferencias muy significativas desde el punto de vista del envejecimiento en España, eso es así. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y eso tiene que ver con todas estas medidas para luchar contra el vaciamiento de zonas de España que
es lo que hay detrás de ese envejecimiento, Sí, sí. la salida o la no llegada de personas jóvenes o la migración hacia otras zonas, es generar oportunidades en esos ámbitos. Yo creo que hay un conjunto de medidas que van dirigidas en esa dirección. Nosotros, por ejemplo, desde nuestro ámbito de responsabilidad, en el ámbito de migraciones, pues estamos tomando medidas que yo creo que tienen que llevar un cierto tiempo, que vayan cuajando para potenciar el que migrantes se desplacen a esas zonas y las repueblen. Esa es una de las políticas que yo creo que pueden tener éxito. La otra, que yo creo mucho en ella, es la de que en determinadas zonas de España podamos deslocalizar administración pública. Sí. Yo aquí le puedo comentar, por ejemplo, iniciativas que estamos tomando en el ámbito de la seguridad social, que yo creo que son interesantes. Hay muchísimo, ahora mismo, y que el teletrabajo y las nuevas tecnologías facilitan el trabajo. Obviamente, si uno mira la carga de trabajo dentro de la seguridad social, que está en toda España, es mucho más intensa pues en Madrid, en Barcelona, en las zonas donde está creciendo mucho la población y, por tanto, prestaciones sociales, hay que recaudar más, cotizaciones sociales, y hay otras zonas donde menos. Pero mucho del trabajo se puede hacer ahora, y ya lo estamos deslocalizando, en zonas de España donde hay mucha menos necesidad de actividad de la seguridad social relacionada con lo que está ocurriendo allí. Esta deslocalización del trabajo la estamos intensificando y está dando muy buenos resultados. Y eso supone, digamos, reforzar la actividad administrativa de la administración pública en zonas poco despobladas. O, por ejemplo, el centro de proceso de datos de la seguridad social lo vamos a instalar en Soria. Está aquí en Madrid, en el sur de Madrid, se ha quedado obsoleto, bueno, pues lo vamos a instalar en Soria. Y eso va a generar oportunidades de trabajo en esas zonas. Y me consta que hay toda una estrategia, digamos, gubernamental para hacer eso de una forma mucho más intensa. Vamos, si le parece, a la edad de jubilación, que eso parece ser el punto crucial. Lo vimos incluso en los debates de las elecciones francesas. Marine Le Pen decía 62, que es la determinación oficial que había hasta el momento en Francia. Las dificultades de Macron para subir a 65, que es un debate, digamos, en el que yo diría que desde el punto de vista numérico esto no es una carrera, pero quizá estaba menos madura en Francia que incluso en España en este debate, ¿no? Bueno, no solamente en Francia, en Italia, por ejemplo, que es, piense usted, aprovecho para tranquilizar, el gasto en pensiones en Francia es de 16 puntos del PIB, es 4 puntos más que en España. En Italia está por ahí también, 4 puntos más, en España estamos en torno a 12 puntos. Bueno, pues aun teniendo una carga mucho mayor que la nuestra, desde el punto de vista de pensiones, en países como Italia y en Francia siguen sin poder abordar el problema porque no hay un pacto, yo diría porque no ha habido un acuerdo transversal y no hay un pacto de Toledo, y desgraciadamente estos temas se brindan a veces a la confrontación y yo diría también al populismo. Pero le pongo el caso de Italia. En Italia hay una regla que se llama la regla 100, de tal forma que si sumas tu edad al momento de jubilarte, de poderte jubilar, y los años de cotización, te puedes jubilar con la regla 100. Eso es una regla muy, muy generosa y que genera problemas, claro, de sostenibilidad del sistema. Bueno, después de un enorme debate donde se ha mantenido con el gobierno actual Draghi, que además es un gobierno transversal, donde están todos los partidos políticos, se ha movido del 100 a 102, que es un cambio muy marginal y que sigue sin abordar el problema de fondo. En Francia, vamos a ver, pero en el Senado francés lleva varada una ley para pasar a 65 ya muchos años, no ahora. En cambio, nosotros, en 2011, con el acuerdo de los agentes sociales, que hay que recordarlo, de todos los agentes sociales, y con el acuerdo del Pacto de Toledo, hicimos una transición suave hacia los 67 años que culminará en el año 2027 y que está siendo totalmente aceptada y que es absolutamente lógica ante esa realidad de carreras profesionales más largas, de mejor calidad de la vida, etcétera. Y por tanto, esos problemas que están sin solucionar en los países de nuestro entorno, nosotros ya lo tenemos solucionado y por consenso, y no es un tema en este momento que genere mucha tensión. Decía usted antes que la seguridad social se le cargaban
asuntos impropios, ¿no? O partidas que no le correspondían. Y también hubo un cierto abuso por parte de algunas empresas de jubilaciones anticipadas, ¿no? Eso fue un coste realmente importante con el que quizá no se contaba. Sí, yo creo que eso es así, y no solamente en el ámbito empresa, sino la jubilación voluntaria, que la hemos reformado ahora, era un sistema muy regresivo que al final propiciaba, a base de que los desincentivos a la jubilación voluntaria fueran muy pequeños, sobre todo en pensiones altas. En pensiones medias normales no, pero en pensiones altas la penalización, digamos, por jubilarte 2 años antes era muy pequeña. Esto lo estamos cambiando porque como resultado de esto lo que hemos visto es que las jubilaciones, sobre todo anticipadas, eran en personas con rentas más altas. Esto lo estamos modificando, bueno, lo hemos acordado, está en la ley, y hay un periodo transitorio, porque efectivamente yo creo que es un problema más cultural, en última instancia. Por alguna razón se instaló en las últimas décadas en España la idea de que, la idea errónea y no validada por ninguna evidencia, de que el empleo es un dato fijo, el empleo está dado, y por lo tanto si queremos... Esta es la idea que yo voy a desmentir, pero creo que hay que formularla primero. Porque es lo que está, yo creo que detrás de mucho de esta cultura, o de estos elementos culturales. El empleo está dado, y por lo tanto, si tenemos un problema de empleo juvenil y de empleo en general, prejubilando a los mayores, dejamos espacio a otros. Esto es radicalmente falso. Pero es verdad, tiene usted razón, que todo el mundo lo comparte y lo difunde. No puede ser más falso. Por ejemplo, es decir, la evidencia internacional es abrumadora en ese sentido. De hecho, España es el país que tiene, digamos, entre 55 años en adelante, la tasa de actividad más baja de nuestros países, en nuestro entorno, y al mismo tiempo la tasa de paro más alta. Es decir, los países que tienen mayor tasa de actividad en edades por encima de 55 años en adelante son también los que tienen menos paro. Pero ahí no está la causa, en ningún caso. Pero es que además hemos visto en España en las últimas décadas incorporarse la mujer al mercado de trabajo de una forma intensísima, ampliando, digamos, el número de personas trabajadas, y no ha sido a costa de los hombres, ¿verdad? En ningún caso. O hemos visto la llegada, como ocurrió en España desde el año 2000 al año 2010 aproximadamente, de 6-7 millones de inmigrantes que se han incorporado al mercado de trabajo, y tampoco, ¿verdad?, que han generado un problema para los españoles, y todo el mundo lo reconoce así. Luego, esta idea falsa, equivocada, de alguna forma ha penetrado una visión que ha empujado a esta jubilación, a esta idea de prejubilación y propiciar la expulsión del mercado de trabajo. Es decir, contra la que tenemos que combatir radicalmente. O sea que aquí hay que tomar medidas, pero también hay que intentar cambiar la cultura, ¿no? Porque de lo contrario, pues estamos en la vieja dinámica. Y supongo también que cambiar el marco legal para que sea más flexible para aquellos que quieran seguir trabajando, porque muchas veces hay personas que igual se les incentiva demasiado poco cuando están haciendo un gran servicio, porque por un lado no cobran la pensión y por otra parte siguen cotizando. Desde el 1 de enero, desde el 1 de este año ya, cualquier persona que demore su jubilación 1 año recibe una compensación. Una compensación que, dependiendo de su nivel de cotización, puede llegar hasta 12.000 euros por año demorado, que es una cantidad significativa, y puede ser un pago de una sola vez, no una mayor pensión. De hecho, nosotros hemos hecho encuestas y hay una preferencia por pagos de una sola vez, que una persona que está, digamos, que ha cotizado suficientemente y que tiene un nivel de pensión alta, demora 3 años su jubilación, 36.000 euros que recibirá en ese momento. Es decir, yo creo que los incentivos son fundamentales en la vida, y el sistema de incentivos lo estamos adaptando poco a poco. Yo creo que ya lo hemos hecho con la jubilación demorada. También yo creo que será el momento de trabajar en el ámbito de la jubilación activa y de la jubilación parcial. Hay otra cuestión con relación a los jóvenes, ¿no? Por una parte decimos, necesitamos más jóvenes trabajando, pero la realidad es que la tasa de paro de los jóvenes en España es de las mayores de Europa, la precarización de muchos que tienen empleo también lo es, y por tanto sus cotizaciones también tendríamos, digo yo, sugiero, intentar resolver ese frente, o de lo contrario tenemos un problema también a futuro, de esa base más estrecha que dibujábamos antes respecto a una población más amplia, que es la que tiene que ser alimentada por las contribuciones de los jóvenes.
Sí, el paro juvenil, la precariedad del mercado de trabajo es un problema. Yo creo que, lo creo y lo defiendo firmemente, la reforma laboral va a ser fundamental, lo está siendo para abordar ese problema. Es decir, lo que tenemos en España en parte es un problema de desajuste entre oferta y demanda de trabajo. Hay muchas vacantes en este momento en España, en muchos sectores, y no hay personas con las cualificaciones, con las capacidades adecuadas. Ese desajuste se aborda desde varios frentes. Uno, muchas de las necesidades están en el ámbito de la formación profesional, que ha sido denostada durante mucho tiempo. La ley de formación profesional es una ley importantísima, que aborda, yo creo, que ese problema con mucha determinación, y con la ampliación de plazas, cambio de titulaciones, cambio de perfiles. Claramente ahí ya estamos viendo resultados y esto se tiene que reflejar en los próximos años. Permítame, y cambio de reconocimiento social. Absolutamente. También, porque si no, al final muchas familias decían, mi hijo listo va a la universidad y el hijo no tan listo, pues este va a la formación profesional. Absolutamente. Y al final el que encuentra trabajo es el de la formación profesional. Bueno, no hay, muchas veces, ¿no? Que le están esperando. Totalmente, y eso genera frustraciones, genera... Efectivamente. El segundo ámbito de actuación en la reforma laboral es la formación dual. La formación, no hay nada más importante que el capital humano, y el capital humano está asociado a eso, formación continua siempre. Y España tiene un déficit enorme en ese sentido, sobre todo formación dentro de las empresas. Y en parte es el resultado de este modelo precario, un modelo en el cual, que también tiene un elemento cultural altísimo. Si al final la solución a cualquier problema es despedir, es decir, expulsar del mercado de trabajo, no hay incentivos ni por parte del trabajador ni por parte del empleador realmente a invertir en la formación de ese trabajador. Eso por ejemplo, lo hemos visto lo estamos abordando con el tema de los ERTE. Es decir, los ERTE ha permitido, esta solución que hemos diseñado durante la pandemia y que ahora es parte del marco laboral ya de forma permanente, está permitiendo, por ejemplo, en este momento que un sector como las agencias de viaje no se les expulse al mercado laboral, que es un problema, es un sector que está en transformación, no va a haber demanda como había antes para este sector, por razones de cambio cultural y de cambio de hábitos, y un porcentaje muy alto de los trabajadores en el sector de las agencias de viaje, ahora mismo, a cambio de incentivo, a cambio de exoneraciones a la seguridad social, se están formando para transitar a otro sector. Y lo están haciendo dentro de las empresas de las agencias de viaje. Existe otro ámbito muy relevante para propiciar, digamos, que los jóvenes, reducir el desempleo de los jóvenes, que es la formación dual, el formarse dentro de las empresas. Y este es un problema que hemos tenido en España porque culturalmente, y también por marco normativo, la solución a cualquier problema que tenía una empresa era la expulsión del mercado del trabajo, el despido. Esto lo hemos vencido de alguna forma, incluso culturalmente, durante la pandemia, donde con los mecanismos de flexibilidad interna, que se llama, los ERTES, hemos permitido que los trabajadores se mantengan vinculados a las empresas en periodos transitorios de caída de demanda y de dificultad, y al mismo tiempo que durante ese periodo se formen para mejorar sus cualificaciones. Esa cualificación de los trabajadores es muy importante. En la reforma laboral, que ya está vigente desde el 1 de enero, hay 2 nuevos contratos que propician justamente el contrato de aprendizaje nuevo y el contrato de formación en alternancia. Son contratos que ponen el énfasis justamente en eso, en que se aumente el esfuerzo que dedican las empresas a formar a sus trabajadores. Pero para eso tiene que haber un marco laboral estable, de larga duración, que no teníamos hasta ahora. Señor ministro, si yo le planteara cómo será España en estas funciones dentro de 30 años, alguno puede pensar, qué lejos estamos, ¿no? 30 años, con lo rápido que va todo el mundo, pero usted mismo ha citado ahora de la posible recuperación a partir de 2 o 3 décadas y nos llevaba al horizonte del 2050. Dibújenos, según los estudios que tiene el Ministerio, según su perspectiva, ¿cómo estaremos en el año 2050 en España? Yo creo que el escenario central, sobre todo a estos horizontes, hay que ser cauteloso y hay distintas posibles dinámicas, pero claramente el escenario central es un escenario, sinceramente, muy optimista.
muy optimista, en el que España cada vez va a estar más anclada en Europa y anclada en lo que significa, yo creo que el área en el mundo que presenta pues, un saldo en términos de desarrollo económico, de equidad, de estado del bienestar más favorable y también de mejores empleos. Yo creo que ese es el reto para España de las próximas décadas. Tener mejores trabajos, es decir, trabajos que asociados a mayor productividad supongan mayores salarios, contratos indefinidos. Eso es lo que vemos en este momento en referencias, por ejemplo, que vemos en Escandinavia, en Centro Europa. Ese modelo es perfectamente asumible por parte de España y yo creo que ahí hay palancas muy importantes. El Plan de Recuperación y Resiliencia, por ejemplo, es una oportunidad extraordinaria de transformación de España y de, digamos, engancharse en alguno de los sectores, en alguna de las dinámicas de mayor potencial tecnológico. España es una economía bastante, digamos, y es una sociedad bastante flexible. Yo creo que a veces tendemos a castigarnos a nosotros mismos mucho, sí, tenemos la autoestima baja, eso es cierto. A flagelarnos, pero por ejemplo recordemos, la crisis financiera fue durísima en España, fue durísima, y además no nos ayudó Europa en aquel momento, la respuesta. Teníamos una economía muy instalada en un boom de la demanda interna, el ladrillo y más cosas que el ladrillo, era fácil hacer dinero y ganar, pero no era sostenible. La verdad es que si vemos la situación ahora, muchísimas empresas españolas con sus trabajadores y con la sociedad detrás y con el nuevo marco normativo han sido capaces de abrirse al exterior. España ahora es un país exportador mucho más potente de lo que era hace 15 años, pero de una dimensión enorme. Otros países como Italia no han conseguido ni de lejos ese desarrollo. Y eso se ha conseguido básicamente por la sociedad y por una sociedad flexible y que es capaz de abordar retos. Por lo tanto, yo creo que, visto lo que hemos hecho nosotros en los últimos 30, 40 años, con las dificultades que ha habido, nos hace pensar que vamos hacia un escenario optimista y que esta es una sociedad que vamos a esperar. En estos encuentros de economía senior nos estamos preguntando, viendo también cómo son las definiciones que las organizaciones y los gobiernos van teniendo en consideración. Hemos hablado antes, por ejemplo, una persona mayor no es el mismo concepto que hace 25 años, etcétera. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de este sector de edad, habla del bienestar físico, mental y social. Eso es una innovación. Yo no sé si hay alguna respuesta especial o se tiene tan en cuenta esa coordinación entre el ámbito sanitario y el ámbito sociosanitario. Bueno, yo creo que ahí hay retos muy importantes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la dependencia, por ejemplo, el propiciar que las personas sigan viviendo en sus viviendas a ser posible, ¿no? A ser posible con todos los avances tecnológicos que se están poniendo, se están desarrollando, y que existen, y lo que pasa es que hay que incentivarlas, hay que desarrollarlas, los ayuntamientos tienen que tener un papel probablemente más importante, los municipios, como ocurre en otros países. Yo creo que eso permita, digamos, mejorar la calidad de vida de las personas ya a cierta edad, sin duda. Claro que hay ámbitos en los cuales se pueden seguir. Aquí, digamos, la coordinación entre los distintos niveles de las administraciones es muy importante. Es muy importante y yo creo que es un reto. ¿Y no están suficientemente coordinadas en este momento? Yo creo que en el ámbito sociosanitario, en el ámbito social, yo creo que requiere, por ejemplo, hablábamos antes de la formación profesional, pues yo creo que también un reconocimiento y una mejora del estatus de los trabajadores sociales, que cada vez van a ser más importantes, que en muchos casos trabajan en los ayuntamientos, en los servicios de los ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales, y que yo creo que deberían tener un estatus o un marco, digamos, profesional más reforzado respecto a lo que existe ahora. Y eso probablemente requiere, digamos, algo a nivel estatal y después requiere trabajar. Es un ámbito en el que las comunidades autónomas tienen competencias, los ayuntamientos que están muy cercanos, muy próximos a todos los ciudadanos, tienen un papel central. O sea, yo creo que cuanta más coordinación se requiere entre administraciones, más retador es un problema, y por lo tanto este problema sí que tiene aristas sobre las que hay que trabajar. Con todos estos elementos nuevos que usted nos está indicando, algunos son conocidos, otros no tanto, de por dónde van a ir,
¿podemos decir que globalmente estamos buscando, no sé si es exagerado o no, un nuevo pacto social con respecto a esta cuestión, del mismo modo que tuvimos un pacto social a finales del siglo XX y nos llevó al Pacto de Toledo? En pensiones. Me gusta el término y me gusta que hablar de pacto social, porque digamos el envejecimiento y el hecho de que esta es una sociedad donde la edad media cada vez va a ser más alta, dejando un poco al lado la migración como algo compensatorio, claramente que requiere una mayor focalización de políticas públicas, de la sociedad en general hacia los retos que esto plantea, y eso pues son los mimbres para un pacto, sin duda. Otra cosa es lo difícil que es en España alcanzar un pacto, pero esa es otra conversación, ministro, porque sí, cualquiera llega a consensos amplios en un Congreso tan fragmentado como el que tenemos en este momento. Bueno, nosotros hemos llegado a... Primero, en el ámbito de los agentes sociales, que es un primer paso muy importante, sindicatos y patronal. Nosotros hemos acordado con los agentes sociales durante la pandemia 7 acuerdos distintos del marco de ERTES y de otras políticas con los autónomos que han permitido sostener el empleo y mantener, digamos, un nivel, digamos, de seguridad para los trabajadores muy amplio. Eso ha sido 7 acuerdos distintos con los agentes sociales. Hemos acordado las pensiones, la nueva ley de pensiones con los agentes sociales. En julio del año pasado hubo un acuerdo amplísimo que acordamos con ellos y que nos ha dado la hoja de ruta en la que estamos, y hemos acordado también con los agentes sociales la reforma laboral, que es una reforma muy importante. Luego, en el ámbito de mi responsabilidad, tenemos una buena trayectoria, yo creo, y por tanto nos hace ser optimistas a la hora de abordar un pacto de esta naturaleza, que yo creo que sería un buen reto para una legislatura. Sí. Y en la segunda mitad del año, de este año 2022, ¿qué viene? ¿Qué espera? ¿Qué están ustedes promoviendo? ¿Qué están ustedes preparando en esos diálogos, bien con los agentes sociales o para proponer desde el Gobierno como proyectos de ley o como cualquier otra salida posible para poder consolidar todas esas mejoras y esa flexibilidad creciente que tanto necesitamos? En el ámbito de pensiones, empezando por ahí, en este momento está en el Parlamento y pendiente de discutir las enmiendas, la ley de planes de pensiones, de planes de empleo de pensiones, que es una ley que, pasado ya el acuerdo con los agentes sociales, o digamos la discusión con los agentes sociales, más que acuerdo en este caso, formal, y que está en trámite parlamentario, y por lo tanto yo creo que tendremos un marco que es muy importante para España, que se desarrolle algo que en otros países está muy desarrollado, que es la existencia de planes complementarios de empleo asociados a la negociación colectiva, sobre todo. Eso ya está muy avanzado y yo creo que lo deberíamos ver ya, digamos, en funcionamiento en la segunda parte de este año. En el ámbito de diálogo con los agentes sociales, estamos ahora trabajando con ellos en algo que es una recomendación del Pacto de Toledo y del propio acuerdo con los agentes sociales en julio, que es que los trabajadores autónomos coticen por sus ingresos reales. Esto debería llevarnos a reforzar el sistema también de prestaciones de los autónomos, que es un poco débil en España y que se ha visto reflejado lo importante que es durante la pandemia. Pues muy interesante la conversación, muchísimas gracias. Un placer. Ministro José Luis Escrivá, no teníamos mejor manera de comenzar este quinto encuentro de Economía Fórum más que con esta conversación que nos da perspectivas, nos hace sugerencias y nos da pistas sobre lo que podemos esperar también que suceda dentro de este mismo año. Pues ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.